Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No os sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una vela y se pone debajo de una almohada, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Les saluda su pastor Gonzalo Vega. Hoy comenzamos el estudio del libro de Génesis y el primer tema es la creación. Vamos a leer versículo por versículo y dando su significado, como también cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Les pido, queridos hermanos, pongamos mucha atención y de igual forma los invito a que tomen nota. Y si tienen dudas, por favor, nos pueden contactar y mi consejo es que no se queden con esta porción. Los invito a que siempre investiguen. Vámonos a la Biblia, queridos hermanos, y busquemos el libro de Génesis. El primer libro de Génesis. Vamos a ver el capítulo 1, versículos 1 y 2. Y dice el Señor: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermanos, hermanas, este pasaje de Génesis es el comienzo de la narración bíblica de la creación. El verso 1 establece la existencia de Dios como creador de todo lo que existe. En el verso 2 describe el estado de la tierra antes de que Dios comenzara a dar forma y orden a la creación. Teniendo claro lo que Dios nos muestra en su palabra, ¿cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas? Y hay varias maneras, queridos hermanos. Una de esas maneras es reconociendo de la soberanía de Dios. En Génesis 1:1 nos enseña que Dios es el creador de todo lo que existe, lo que significa que Él tiene la autoridad y el control sobre todo lo que sucede en el mundo. Podemos confiar en Él y depender totalmente de Él en nuestras vidas. En número 2 es necesidad de la presencia de Dios. En Génesis 1:2 se describe que la tierra estaba completamente desordenada y vacía, sin forma de vida, pero el Espíritu de Dios estaba presente y comenzó a moverse. Esta es la presencia de Dios. Es esencial para la creación y también es esencial para nuestras vidas. Podemos buscar la presencia de Dios para que nos guíe y nos dé dirección y propósito en nuestras vidas. El punto número 3 es esperanza de renovación. El resto del relato de la creación en Génesis muestra cómo Dios dio forma y ordenó el mundo y lo llenó de vida.
Esto nos da la esperanza, queridos hermanos, de que aunque las cosas puedan parecer caóticas en nuestras vidas, Dios tiene el poder de transformar y renovar todo lo que está desordenado y vacío en nuestras vidas. Hermanos, en resumen de Génesis 1, del 1 al 2, nos enseña la soberanía de Dios, la necesidad de su presencia en nuestras vidas y las esperanzas de una renovación y transformación que podemos encontrar solamente en Él. Ahora nuevamente, vámonos a Génesis, busquemos la Biblia, vamos a Génesis, busquemos siempre capítulo 1 y vamos con el versículo del 3 al 12. Acordémonos que estamos en la creación. Y dijo el Señor, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Vamos al 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielo. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Vámonos al 9. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrese lo seco. Y fue así, y lo llamó Dios lo seco tierra, y reunió a las aguas y las llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, de que dé fruto según sus géneros, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Queridos hermanos, Génesis 1 del 3 al 12 describe los primeros días de la creación de Dios. Estos versos, hermanos, nos enseñan sobre la obra creativa de Dios y cómo Él formó el mundo y lo llenó completamente de vida. Podemos aplicar estos pasajes a nuestras vidas de la siguiente manera. Primero, queridos hermanos, la palabra de Dios tiene poder. Génesis 1 del 3 al 5 describe cómo Dios creó la luz simplemente al hablar en existencia. Esto nos enseña que la palabra de Dios tiene poder y que puede traer luz a nuestras vidas en momentos de oscuridad. La Biblia también nos enseña en Hebreos 11:3 que por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este verso, hermanos, indica que la palabra de Dios tiene un poder creativo según la Biblia. Dios creó el universo simplemente hablando. Dijo Dios, hágase la luz, y hubo luz. Estamos hablando de Génesis 1:3. La palabra de Dios tiene el poder de crear, transformar y sanar. En la Biblia vemos ejemplos de personas que recibieron sanidad y liberación por medio de la palabra de Dios. Además, hermanos, la palabra de Dios tiene poder de transformar nuestras vidas, nuestra manera de pensar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la palabra, más cortante de cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma del espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Busquémoslo, está en Hebreos 4:12, queridos hermanos. Hebreos 4:12. En resumen,
La palabra de Dios tiene poder sobrenatural que va más allá de lo que podemos entender. Es capaz de transformar nuestras vidas, sanar nuestras enfermedades y darnos la salvación eterna. El otro punto, Dios creó todo con un propósito. Aquí estamos hablando de Génesis 1, del 11 al 12. Describe cómo Dios creó las plantas y los árboles para que produjeran semilla y dieran frutos. Esto nos enseña, hermanos, que Dios creó todo con un propósito y que cada ser vivo tiene una función específica en el plan de Dios. La Biblia también nos dice en Romanos 11:36, que porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Queridos hermanos, hermanas, este verso nos muestra que todo lo que existe fue creado por Dios y tiene un propósito específico que se relaciona con Él mismo. Dios no creó nada sin un propósito. Y todo lo que Él creó lo hizo para su propia gloria. La creación de Dios es una manifestación de su poder, de su sabiduría y de su amor. Y cada aspecto de la creación cumple con un propósito específico dentro del plan divino. Desde las estrellas en el cielo hasta las criaturas en la tierra. Todo, hermanos, pero todo fue creado para glorificar a Dios y cumplir su voluntad. Miren lo que estoy diciendo, y cumplir solamente la voluntad de Dios. En la vida, los seres humanos, Dios también tiene un propósito específico para cada persona. Él nos creó, hermanos, con habilidades, con talentos y dones únicos. Y nos ha dado una misión que cumplir en esta vida. Cuando buscamos conocer y cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas, estamos glorificando a Dios y cumpliendo nuestro propósito. Hermanos, en Romanos 11:36 nos muestra que Dios creó todo con un propósito. Y ese propósito es glorificar a Él mismo. Debemos buscar y conocer y cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, para así cumplir el propósito por el cual fuimos creados y glorificar a nuestro Creador. Para eso fuimos creados. El otro punto, Dios es un Dios ordenado. Siempre hablando de Génesis 1, del 6 al 8, describe cómo Dios creó el cielo y separó las aguas debajo del cielo, de las aguas por encima del cielo. Y esto nos enseña que Dios es un Dios de orden y que creó todo con un propósito y una estructura específica. La Biblia también nos enseña en 1 Corintios 14:33 que porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Este versículo, hermanos, nos muestra que Dios es un Dios ordenado y que su voluntad es que haya orden en la iglesia, en la vida y en la vida de los creyentes. La palabra confusión en este versículo se refiere al caos, al desorden y a la falta de armonía. No se me vayan a confundir. Dios es un Dios de paz y desea que haya paz y armonía en todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo nuestra relación y en nuestra iglesia. La falta de orden y de armonía puede llevarnos a la confusión total, a la división y a entrar a conflictos. En el contexto, hermanos, de 1 Corintios 14, el apóstol Pablo está hablando acerca del uso apropiado de los dones espirituales y en las reuniones de la iglesia. Él enfatiza que estos dones deben de ser usados con orden y edificación y no con confusión o caos. En 1 Corintios 14:33 nos muestra que Dios es un Dios de orden y de paz.
Él desea que haya orden y armonía en nuestra relación y en nuestras iglesias. Debemos de buscarse y seguir la voluntad y hacer todo con orden y en armonía para evitar la confusión y el conflicto. En Génesis 1, del 3 al 12, hermanos, nos enseña sobre el poder de la palabra de Dios, el propósito de la creación de Dios y la estructura ordenada de su creación. Podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas recordando que Dios tiene un propósito para nosotros y que su palabra tiene poder para traer la luz a nuestras vidas. También podemos recordar que Dios es un Dios de orden y que podemos confiar en Él para estructurar nuestras vidas de manera significativa. Nuevamente, queridos hermanos, vámonos a la Biblia y busquemos Génesis capítulo 1, versículos del 13 al 22. Capítulo 1, versículo 13 al 22. Amén, ya los tenemos todos. Ok, y dice el Señor en el 13: y fue la tarde y la mañana del día, ¿qué? Tercero. Dijo luego Dios, vamos al 14, lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios los dos grandes lumbreras, y la lumbrera mayor para que se señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorearse en la noche. Hizo también las estrellas, las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear, en el día y en la noche, y para separar de la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. ¿Qué día, hermanos? Día cuarto. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, y la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. En Génesis 1, del 13 al 22, describe los siguientes días de la creación de Dios, en los que creó la vegetación, los cuerpos celestes y los animales acuáticos y alados también. Estos versículos nos enseñan sobre la obra creativa de Dios y cómo Él llenó el mundo de vida y belleza. Y podemos aplicar estos pasajes en nuestras vidas de la siguiente manera. El primer punto es: la naturaleza refleja la gloria de Dios. En Génesis 1, del 13 al 18, hermanos y hermanas, describe cómo Dios creó el sol y la luna y las estrellas para separar el día de la noche y para dar luz en la tierra. Esto nos enseña que la naturaleza refleja la gloria de Dios y que podemos ver su poder y majestad en la creación que nos rodea. La Biblia también nos dice en Salmos 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este versículo nos enseña que la naturaleza refleja la gloria de Dios. Los cielos, el firmamento, el sol, la luna, las estrellas, las montañas, los ríos, los mares y todos los elementos de la naturaleza son una muestra de la obra de Dios y de su poder creativo. La belleza
La complejidad y la diversidad de la naturaleza nos hablan del carácter de Dios y de su amor por la creación. La naturaleza es una manifestación tangible, hermanos, del poder y de la sabiduría de Dios, y nos invita a contemplar su grandeza y adorarle. Además, la naturaleza nos muestra la fidelidad y el cuidado de Dios por su creación a través de los ciclos de la vida. La naturaleza nos muestra la provisión de Dios y su constante provisión para sustentar a todas las criaturas de la tierra, incluyéndonos, hermanos. En Salmos 19:1 nos muestra que la naturaleza refleja la gloria de Dios. Debemos contemplar la naturaleza y reconocer la obra de Dios en ella para ser inspirados a adorarle y alabarle por su grandeza y por el cuidado que Él tiene por su creación, por el cuidado que Él tiene por nosotros. El otro punto, hermanos, Dios creó todo con variedad y belleza. En Génesis 1 del 20 a 22, describe cómo Dios creó los animales acuáticos y alados con una gran variedad y belleza. Esto nos enseña, queridos hermanos y hermanas, que Dios es un Dios creativo y que la diversidad y la belleza son importantes para Él. La Biblia también nos dice en Salmo 104:24, ¿cuántos son tus obras, oh Jehová? Con sabiduría las has hecho todas. Llena esta la tierra de tus beneficios. Este versículo nos muestra que Dios creó todo con variedad y belleza. La creación de Dios es vasta y diversa, y cada una de sus obras es única y maravillosa en su propia manera. Desde los mares profundos hasta los picos más altos de las montañas, desde los animales más grandes hasta los más pequeños, insectos, cada criatura refleja la creatividad y el cuidado de Dios en su diseño propio. Además, hermanos, la variedad y la belleza de la creación de Dios son un testimonio de su amor por nosotros. Él no solo creó el mundo funcional y útil, sino que también lo hizo hermoso, diverso para nuestro deleite y para disfrutarlo. ¡Wow! ¡Qué hermoso es el Señor! En Salmo 104, el salmista alaba a Dios por su creación y por el cuidado que tiene por ella. El versículo 24 nos muestra que Dios es el autor de todo lo que existe y que todo fue creado con sabiduría y con un propósito específico. En Salmo 104:24 nos muestra que Dios creó todo con variedad y belleza para nuestro deleite y para disfrutarlo. Debemos admirar y agradecer a Dios por su obra maravillosa y cuidar de ella con el mismo amor y cuidado con el que Dios nos la ha confiado. El otro punto, queridos hermanos, los seres vivos tienen un propósito en la creación de Dios. En Génesis 1, del 22 al 23, describe cómo Dios creó los animales para que se reproduzcan y llenen la tierra. Esto nos enseña que los seres vivos tienen un propósito en la creación de Dios y que cada uno de ellos constituye a la complejidad y la belleza del mundo. La Biblia también nos dice en Proverbios 12:10 que el justo cuida de la vida de su animal, pero las entrañas de los impíos son crueles. Este versículo nos muestra, hermanos, que Dios se preocupa por la vida de todos los seres vivos, incluyendo los animales, y que espera de los seres humanos cuiden. Miren, ¿y qué es lo que espera de los seres humanos? Que cuiden y traten a los animales con compasión y justicia.
Dios creó a los animales y a todas las criaturas de la tierra con un propósito específico. Y espera el Señor que los seres humanos respeten y valoren la vida de todas las criaturas. Los animales tienen una función en la creación de Dios, y el cuidado y el respeto se les da y puede afectar su capacidad para cumplir su propósito en la creación. En la Biblia, los animales son vistos como criaturas de Dios, que Él ha creado y que tiene cuidado por ellos. Por lo tanto, hermanos, el trato a los animales refleja el amor y la justicia de Dios y muestra responsabilidad de cuidar y proteger todo lo que Dios ha creado. En Proverbios 12:10 nos muestra que los seres vivos, incluyendo los animales, tienen un propósito en la creación de Dios y deben ser tratados con el cuidado y compasión. Los seres humanos debemos ser responsables de cuidar y proteger a todas las criaturas de la tierra y actuar con justicia y amor, reflejando el carácter de Dios en nuestra relación con la creación. Así que, queridos hermanos, a cuidar todos esos animalitos que nosotros vemos o que tenemos en la casa. En resumen, hermanos, de Génesis 1, del 13 al 22, nos enseña que la naturaleza refleja la gloria de Dios, que Dios creó todo con variedad y belleza y que los seres vivos tienen un propósito en su creación. Podemos aplicar estas enseñanzas a nuestra vida recordando que Dios es un Dios creativo que valora la belleza y la diversidad en toda su creación. También podemos recordar que cada ser vivo tiene un propósito en la creación de Dios y que debemos cuidar y respetar la vida en todas sus formas. Amén. Vámonos de nuevo a la palabra de Dios. Acordémonos que estamos ahorita hablando referente a Génesis de la creación. Entonces vamos a hablar bastante de todo lo que el Señor hizo en el principio. Vámonos a la Biblia y busquemos Génesis 1, versículo 23 al 31. Génesis capítulo 1, versículo 23 al 31. Y dice el 23: y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Hizo Dios animales en la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que en él hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que haya vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde de la mañana, día sexto. Hermanos, en Génesis, ya nos dimos cuenta que en Génesis 1, del 23 al 31, describe el sexto día de la creación, en el cual Dios creó los animales y al ser humano.
Estos versículos nos enseñan sobre las obras creativas de Dios y su plan para la humanidad. Podemos aplicar estos pasajes en nuestras vidas de la siguiente manera. Primer punto, hermanos, y por favor, como les dije al principio, anoten. Primer punto, la creación de los seres humanos fue un acto especial de Dios. En Génesis 1, del 26 al 27, describe cómo Dios creó al ser humano a su propia imagen y semejanza, y le dio dominio sobre toda la creación. Esto nos enseña que cada ser humano es especial y único a los ojos de Dios, y que tenemos una responsabilidad y un propósito específico en la creación de Dios. La Biblia también nos enseña en Salmos 139, 14, y dice: soy maravillosamente hecho, tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Este versículo nos muestra que la creación de los seres humanos fue un acto especial y maravilloso de Dios. Él creó a cada persona de manera única y con un propósito específico, y los formó nuestros cuerpos con destreza admirable. Dios creó a los seres humanos a su imagen y a semejanza. Génesis 1:27. Lo que significa, hermanos, que tenemos, miren, la capacidad de reflejar su carácter y ser parte de su plan para la creación. Él nos ha dado una identidad y un propósito en la vida, y nos ha capacitado con habilidades y talentos únicos para cumplir ese propósito. En Salmos 139, el salmista alaba a Dios por su obra maravillosa en la creación humana. El versículo 14 nos muestra que Dios es el autor de nuestra existencia y de nuestra forma física, y que Él nos conoce íntimamente. El Salmo 139, 14 nos muestra que la creación de los seres humanos fue un acto especial y maravilloso de Dios. Él nos creó con un propósito específico y nos capacitó con habilidades únicas para cumplir ese propósito. Y debemos reconocer la importancia y el valor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y usar nuestras habilidades y talentos para honrar y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. El otro punto, Dios nos ha dado responsabilidades sobre la creación. En Génesis 1, 28 al 30 describe cómo Dios le dio al ser humano la tarea de cuidar y gobernar la creación. Esto nos enseña, hermanos, que tenemos una responsabilidad de cuidar el medio ambiente y de usar los recursos naturales de manera responsable y sostenible. La Biblia también nos enseña en Salmo 24:1 y dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes. Este versículo, hermanos, nos muestra que Dios es el dueño y Señor de todo y creador de todo, de lo que existe en la tierra, incluyendo el mundo y todos sus habitantes. Aunque Dios es el dueño de la tierra, también nos ha dado la responsabilidad de ser cuidadores de la creación. Como seres humanos, la responsabilidad de cuidar y de proteger la tierra y de todo lo que hay en ella, incluyendo los recursos naturales, los animales y las personas también. Debemos de ser buenos admiradores de la creación de Dios, utilizando sabiamente los recursos que Él nos ha dado y protegiendo el medio ambiente para las generaciones futuras. Hermanos, hermanas, en la Biblia encontramos ejemplos de personas que honraron la responsabilidad que Dios les dio como cuidadores de la creación. Ejemplo como Adán y Eva, quienes fueron colocados en el jardín del Edén para cuidar y protegerlo. Eso está en Génesis 2:15. También encontramos el ejemplo de personas que no cumplieron su responsabilidad del cuidado, como los reyes de Israel,
quienes explotaron los recursos naturales y explotaron a su pueblo. Y esto lo podemos ver en Ezequiel 34 del 2 al 4. Búsquenlo. En Salmos 24:1 nos muestra que Dios es el dueño y creador de todo lo que existe en la tierra. Pero nos ha dado esa responsabilidad de ser cuidadosos de la creación. Como cristianos, debemos de honrar nuestra responsabilidad de cuidar y proteger la tierra y todos sus habitantes, actuando sabiamente y con justicia en nuestro trato con la creación de Dios. El otro punto es, Dios ha declarado que toda su creación es buena. En Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Esto nos enseña que toda la creación de Dios es buena y que debemos valorarla y cuidarla. La Biblia también nos enseña en Romanos 8:22, toda la creación gime a una, sufriendo dolores de parto hasta ahora. Este versículo nos muestra que toda la creación está afectada por el pecado y la caída del hombre. La creación anhela ser liberada de la corrupción que ha entrado en el mundo a través del pecado y espera con anhelo la redención, hermanos, que traerá la restauración final de todas las cosas. A pesar de la caída del hombre y la corrupción que ha afectado a la creación, Dios ha declarado que su creación es buena. En Génesis 1, después de cada día de la creación, Dios declaró que lo que había hecho era bueno. Esto incluye la creación de la tierra, los mares, la vegetación, los animales y los seres humanos. Aunque la creación ha sido afectada por el pecado, Dios ha hecho planes para su restauración final a través de la obra de Cristo. En Colosenses 1:19 al 20 se nos dice que Dios reconcilió todas las cosas consigo mismo a través de Cristo y que Él está trabajando para restaurar todas las cosas del cielo y de la tierra. En Romanos, hermanos, 8:22 nos muestra que la creación está afectada por el pecado y anhela ser liberada de la corrupción. Pero a pesar de esto, Dios ha declarado que su creación es buena. Él ha hecho planes para la restauración final de todas las cosas a través de las obras de Cristo. Y nosotros como cristianos podemos tener la esperanza en la promesa de que toda la creación será restaurada y renovada en la consumación final. Miren qué lindo, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Génesis 1, del 23 al 31, Génesis 1, del 23 al 31, nos enseña sobre la creación especial del ser humano. Nos muestra, hermanos, la responsabilidad de cuidar la creación de Dios y la bondad de la creación de Dios en su totalidad. Podemos aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas recordando que cada persona es especial y valiosa a los ojos de Dios. Que tenemos una responsabilidad de cuidar el medio ambiente y de tratar a todos los seres vivos con respeto. Y que la creación de Dios es buena y debemos valorarla y protegerla. Amén. Vámonos a la palabra de Dios nuevamente y busquemos Génesis capítulo 2, versículo 1 y 3. Y ya vamos terminando. Y dice el Señor en el primero: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y vamos en el 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de todas las obras que había hecho en la creación. Hermanos, hermanas, en Génesis 2
del 1 al 3 describe el séptimo día de la creación, en el cual Dios descansó de su obra. Estos versículos nos enseñan sobre la importancia del descanso y la reflexión en nuestras vidas. Podemos aplicar estos pasajes a nuestras vidas de la siguiente manera. Tomen nota. Dios estableció un día de descanso. En Génesis 2, del 2 al 3. Nos dice que Dios descansó el séptimo día y lo santificó. Esto nos enseña que el descanso es una parte importante de la vida que Dios mismo estableció el ejemplo de descansar. El otro punto, el descanso nos permite reflexionar y conectarnos con Dios. El descanso, hermanos, nos permite reflexionar sobre nuestras vidas y conectarnos con Dios en oración y adoración. La Biblia también nos enseña en Mateo 11, del 28 al 29, que Jesús nos invita a descansar en Él y encontrar el descanso para nuestras almas. Y dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este versículo nos muestra que Jesús nos invita a venir a Él cuando estamos cansados y agobiados, y permite darnos descanso. Pero este descanso que Él ofrece no es solo un descanso físico, sino también un descanso emocional y espiritual. El descanso nos permite reflexionar y conectarnos con Dios porque nos da un espacio para dejar a un lado nuestras preocupaciones y distracciones y enfocarnos en Él. Cuando tomamos un tiempo para descansar y desconectar, podemos escuchar mejor la voz de Dios y recibir la dirección y el consuelo que necesitamos. Además, hermanos, Jesús nos invita a tomar su yugo y aprender de Él. Esto significa que debemos de seguir su ejemplo de humildad y mansedumbre y poner nuestra confianza en Él para llevar nuestras cargas. Al descansar en la presencia de Dios y aprender de Él, podemos encontrar paz y descanso para nuestras almas. En resumen, hermanos, en Mateo 11, del 28 al 29, nos muestra que Jesús nos ofrece descanso para nuestras almas cuando estamos cansados y agobiados, al tomar su yugo y aprender de Él. Podemos encontrar paz y descanso en su presencia. El descanso nos permite reflexionar y conectarnos con Dios, lo cual es esencial para nuestras vidas, tanto como espiritual y emocional. El otro punto, hermanos, el descanso nos ayuda a mantener un equilibrio en nuestras vidas. Es fácil caer en la trampa de trabajar constantemente y olvidar la importancia del descanso. Es bien fácil, hermanos. Pero la Biblia nos enseña en Eclesiastés 3, del 1 al 8, que hay un tiempo para todo bajo el sol, incluyendo un tiempo para trabajar y un tiempo para descansar. En este versículo es un pasaje bíblico que habla sobre el tiempo y los diferentes momentos de la vida. En este pasaje se nos recuerda que todo tiene su tiempo y su propósito bajo el cielo, y que cada cosa tiene su momento oportuno. En particular en Eclesiastés 3:4 se nos dice que hay tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo de hacer duelo y tiempo para bailar. Este versículo nos muestra que en la vida hay momentos para todo, incluyendo el trabajo y el descanso. Hermanos, el descanso es una parte importante de mantener un equilibrio en nuestras vidas. Si trabajamos todo el tiempo y no tomamos el tiempo para descansar, eventualmente nos quemaremos totalmente y no seremos capaces de mantener nuestro nivel de productividad.
Por otro lado, si descansamos todo el tiempo y no trabajamos, no seremos capaces de alcanzar nuestras metas y objetivos. O sea que tiene que haber un balance crucial. En Eclesiastés 3, del 1 al 8, se nos recuerda que todo tiene su tiempo y su propósito bajo el cielo. Tomar el tiempo para descansar y desconectar y desconectarte es una parte importante de mantener un equilibrio en nuestras vidas. Al hacerlo, podemos renovar nuestras energías, refrescar nuestras mentes y espíritu y estar mejor preparados para enfrentar los desafíos y oportunidades que la vida nos presenta. Hermanos, en Génesis 2, del 1 al 3, nos enseña sobre la importancia del descanso y la reflexión de nuestras vidas. Podemos aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas recordando que el descanso es una parte importante de la vida y que nos permite reflexionar sobre nuestra vida y conectarnos con Dios. Además, el descanso nos ayuda a mantener un equilibrio en nuestras vidas y nos permite tener tiempo para otros aspectos importantes de la vida, como las relaciones y la familia. En resumen general, queridos hermanos, de todo lo que hemos hablado de Génesis, del 1 al 31, es el relato de la creación del universo y la vida en 6 días, y estos versículos nos enseñan, queridos hermanos, que Dios creó el universo y todo lo que hay en él, incluyendo cielo, tierra, la luz, los mares y los seres vivos, es para un propósito de Dios. Y lo podemos ver en los versículos del 1 al 25. El otro punto, Dios creó al ser humano a su propia imagen y semejanza y le dio dominio sobre la creación. Aquí estamos hablando de los versículos del 26 al 30. Y el otro punto es, Dios vio todo lo que había hecho y lo declaró como muy bueno. Este es el versículo 31. Queridos hermanos, familia, este pasaje nos enseña que Dios es el creador y dueño de todo lo que existe y que todas las cosas fueron creadas para su gloria. También nos enseña la importancia de cuidar y proteger la creación de Dios, así como reconocer la dignidad y valor de cada ser humano. Hermanos, hermanas, espero que les haya gustado este estudio de la creación. En lo que a mí respecta, me ha encantado, ya que enseñándolos a ustedes, yo he aprendido 2 veces. Y todo sea para la gloria de Dios. El próximo estudio es el hombre en el huerto del Edén. Les dejaré una tarea y es fácil de hacerla. Ya que han puesto atención y han tomado nota, van a contestar 3 preguntas, las cuales son: la primera, ¿quién creó al mundo? Y por favor me lo ponen con texto bíblico. ¿Quién creó al mundo? La número 2 es, ¿cómo creó Dios el mundo? Siempre con texto bíblico. Y el tercero, ¿por qué creó Dios al mundo? Hermanos, con esto concluimos. Como decía, el tema próximo es el hombre en el huerto del Edén. Que Dios me los bendiga y nos vemos el miércoles próximo. Si has escuchado este mensaje y ha tocado tu corazón y quieres formar parte de esta gran familia, repite esta oración. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón y te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prometo serte fiel y justo. Gracias, Señor Jesús. Amén.
Bienvenido a tu nueva familia de Misión Cristiana Jehová al Mundo. Si nos quieres contactar, búscanos en nuestras redes sociales que aparecen a continuación o escríbenos a nuestro número de WhatsApp. Que Dios te bendiga.